Que el Señor les bendiga a todos y cada uno en esta hermosa mañana, mis queridos amigos y hermanos, en el nombre de Jesús. Queremos en esta hora leer la palabra de Dios y para ello vamos a hacerlo en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 16, el versículo 25 al 27. Dice de la manera siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El título de esta mañana tiene como título El misterio encubierto. Qué interesante. El misterio encubierto. Queridos amigos y hermanos, es interesante saber que Dios desde antemano sabía que el hombre fallaría en el huerto del Edén. Y Dios desde antemano, desde la eternidad, planificó el plan de salvación para los hombres y mujeres. Y esa es la causa por la cual en esta mañana queremos hablar de este tema tan interesante. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, o sea, a Adán, Dios sabía perfectamente bien que el hombre fallaría. Pero lo importante que aprendemos de Dios es que aunque Él sabía que el hombre iba a fracasar, le dio la oportunidad. Lo hizo un hombre perfecto, un hombre que serviría o le serviría, que le adoraría y estaría siempre en el huerto del Edén, dependiendo de la dirección de Dios para todo. Pero a la vez Dios le dio instrucciones a Adán acerca de las cosas que debía de hacer y las que no debía de hacer. Dice la Biblia que en el huerto del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué Dios le dijo a Adán? De los árboles del huerto, de los frutos de los árboles del huerto, podrás comer. Pero hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual no comerás de él, ni siquiera le tocarás. Qué advertencia más interesante de parte del Creador al primer hombre, a Adán, a quien puso en el huerto del Edén. Porque el día que de él comieres, dijo Dios, de cierto morirás. Bendito sea el Dios creador del cielo y de la tierra. Pero el diablo estaba allí pendiente de todo lo que Dios estaba haciendo con el primer hombre que él había creado y que había puesto en el huerto del Edén. Pero el diablo no se dirigió a Adán directamente, sino más bien a su esposa, a Eva. Y uno se pregunta por qué el diablo no se dirigió directamente al hombre o a Adán, sino más bien a la mujer.
con que Dios os ha dicho, le dijo el diablo a Eva, que no comáis de los frutos de los árboles del huerto. Y Eva le dijo, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer. Pero hay un árbol del cual Dios dijo, no comeréis de él, ni siquiera le tocaréis, porque el día que de él comiereis, de cierto moriréis. Y el diablo le dice, sabe Dios que el día que comiereis del fruto de ese árbol, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Queridos amigos y hermanos, es importante prestar atención a la palabra de Dios. Hacer exactamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Dios le advirtió a Adán, le hizo ver el peligro, las consecuencias que surgirían si desobedecía a su palabra. Dice la Biblia que la mujer tomó del fruto del árbol prohibido, comió, y al paladar, dice de ella, era un árbol delicioso, codiciable, y a la vez le dio a su esposo para que también comiera, cayendo los dos en desobediencia, en rebeldía a la palabra de Dios. Queridos amigos que nos sintonizan a través de Facebook, los males que a este mundo le vienen es por las consecuencias del pecado. Ese pecado de Adán trajo consigo la maldición de la muerte. Imagínese usted que nadie iba a morir. Por lo menos la voluntad de Dios era diferente a lo que fue después de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Viviríamos en otro ambiente. Viviríamos con la compañía del Dios eterno por los siglos y los siglos. Pero el diablo arrebató la bendición que Dios le dio a la primer pareja humana y como consecuencia entró el pecado a toda la humanidad. Y por el pecado también entró la muerte. Qué terrible, qué espantoso. Pero como dijimos anteriormente, Dios desde antemano preparó en la eternidad la salvación del hombre. Porque Dios sabía desde antemano que el hombre fallaría. Y desde antemano Dios preparó también un medio de salvación. Fue la voluntad de Dios. A Él le plació que su Hijo amado viniera a este mundo para buscar, para salvar lo que se había perdido. Qué interesante. De manera pues que Cristo nació de una mujer llamada María y sujeto a todas las leyes de la misma naturaleza, a las leyes de Dios primeramente. Y es el segundo Adán al cual el apóstol Pablo nos habla, con la diferencia que el primer Adán era terrenal, pero el segundo, que es Cristo, es celestial. Él vino del cielo, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María, nació y creció como cualquier bebé. Cuando llegó a la edad de 30 años, se bautizó, no porque él tuviera pecado,
Recordemos que Juan el Bautista se oponía y le decía, tú vienes a mí. Y más bien yo, dice Juan, debería ser bautizado por ti. Pero Cristo le dijo, deja, que así conviene que se cumpla toda la Escritura. Y desde entonces el Cristo de la gloria comenzó a predicar el mensaje del Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y iba el Cristo glorioso por aldeas, comunidades, caseríos y ciudades, anunciando el reino de Dios, anunciando el Evangelio de Cristo, a lo cual el apóstol San Pablo se refiere como el misterio escondido en la eternidad, o desde la eternidad, porque ni los profetas, ni los reyes, ni ninguno de aquellos grandes hombres de la Biblia en Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento se dieron cuenta del misterio encubierto o escondido, a lo cual es una referencia al Evangelio de Jesucristo. Porque como leímos anteriormente en Romanos, capítulo 16, versículo 25, y al que puede confirmar según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado o que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En cierta ocasión Cristo dijo, te alabo, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a estos pequeñitos. Cuando Jesús se refiere a pequeñitos, es una referencia lógica a aquellos que le abren el corazón a Cristo, aquellos que en un acto de arrepentimiento al pecado, a la ofensa deliberada hacia Dios, aceptan como su Salvador al Cristo de la gloria, se produce un cambio radical en la vida de cualquier ser humano. No importa la conducta que haya vivido, el estilo de vida que haya practicado. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Porque Cristo puede cambiar la vida del más vil pecador, del drogadicto, de la persona de cualquier índole del pecado hablando. Dios puede cambiar esa vida en una vida nueva. Y por eso Pablo enseñaba y decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amigo que me escucha, la situación difícil de este mundo es el resultado del pecado de la desobediencia hacia Dios. Queremos ver días mejores, queremos tener un futuro formidable. Nada más importante que acercarnos a Dios, que buscar a Dios. Son promesas bíblicas. Jesús lo dijo y lo enseñó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dijo, os serán añadidas. De manera pues que aquella desobediencia de Adán en el huerto del Edén
trajo como resultado el pecado. Y el pecado en sí trajo la muerte y muchas maldiciones más, enfermedades espantosas, calamidades, crisis de toda índole. Es el resultado del pecado. Y la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? La pregunta correcta debería ser, ¿por qué el hombre no obedece a Dios? Y en la desobediencia va a haber más calamidad, más crisis. ¿Por qué Dios castiga la rebeldía, la desobediencia y el pecado? Pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento y Él pueda proveer la vida eterna por medio del Cristo de la gloria. Porque su palabra es clara en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Cuál es el misterio encubierto a lo cual la palabra de Dios se refiere? Ese evangelio glorioso de Jesucristo, que nadie lo conocía, pero que Cristo vino hace más de 2000 años y comenzó a predicar el evangelio por diferentes lugares y luego comisionó a 12 apóstoles, a los cuales les dijo ir por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Qué interesante. También Pablo dice que aquellas grandes personalidades de la época de Cristo, refiriéndonos a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos magistrados del Sanedrín en el tiempo de Cristo y que condenaron a Cristo a la cruz, si ellos hubieran conocido este evangelio glorioso de Cristo, se hubieran convertido. Y dice Pablo, y nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Pero era necesario, en la voluntad de Dios, que Cristo muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Éramos nosotros los reos de muerte, éramos nosotros los que merecíamos la muerte, pero Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo para que redimiera lo que estábamos bajo la ley, bajo la condenación del pecado. Y ahora no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigo que escuchas este evangelio, no menosprecies la palabra de Dios. El mensaje que estuvo oculto por la eternidad, pero que ha sido revelado a este mundo a través de su Hijo y predicado por sus apóstoles. Por eso Pablo decía claramente, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera anunciando un evangelio diferente, sea anatema, porque solo hay un evangelio, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que lleva a la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios es clara, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, el único que dio su vida, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo.
hemos tenido la experiencia de haber conocido su evangelio, de haber sido transformados por el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda justicia, toda verdad. De manera que si usted tiene el Espíritu Santo, nadie lo puede engañar. Porque dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad se refiere? La verdad gloriosa e inquebrantable de la palabra de Dios. La verdad gloriosa e inquebrantable del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo que me escuchas, te invitamos que te congregues en una iglesia cristiana. Te invitamos que leas la Biblia, la palabra de Dios. Te invitamos que busques a Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. La palabra dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Jesús decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis amigos, el misterio que estuvo encubierto por la eternidad y por las edades es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a concluir con las palabras del apóstol Pablo. Si aún nosotros, dijo Pablo, un ángel del cielo viene anunciando un evangelio diferente, sea anatema. Solo el evangelio de Jesucristo, ese evangelio eterno, puede llevarnos a la salvación y a la vida eterna por medio de Jesucristo. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor que nos permitió conocer su evangelio para salvación y vida eterna. Amigo, no endurezca su corazón. Ábrale su corazón a Cristo. Sea salvo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios les bendiga en esta hermosa